esperamos hasta las 15, 17 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Profe, ¿cuánto va a durar el parcial? ¿Cómo? Tengo dos preguntas, de Rocío y de Fernanda. A ver, Rocío. No, yo le quería preguntar al final, se llevaba una sola hoja con las fórmulas, ¿verdad? Una sola hoja con la fórmula, sí. Todas las fórmulas que ustedes quieran en una sola hoja manuscrita. Ustedes me parece que era una ridiculez manuscrita, pero la idea es que no se pongan a resolver problemas y lleven problemas resueltos porque no tiene sentido. Con todas las ecuaciones de elasticidad, de ondas, todas, obviamente la más importante, pero la que ustedes quieran poner, de ondas, de elasticidad, de oscilaciones, de calor, temperatura, de termodinámica. ¿Fernanda? No, yo le quería preguntar más o menos cuánto iba a durar el examen. 1 hora. 1 hora. Sí, de los dos lados, Esteban, sí. De los dos lados, pero una sola hoja, o sea, nada de 3, 4, 5 hojas, no, una sola hoja, porque si no empiezan a manipular hojas, pasar, ir, volver, no, una sola hoja escrita de los dos lados, manuscrita, y tiene su sentido porque así se han ido ejercitando con las ecuaciones, no es capricho, por eso manuscrito. Y 1 hora dura el parcial. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Profe, Sí, las prácticas van a continuar, la otra semana. perdón, la consulta de las prácticas va a continuar normal hasta el día del examen. Sí. Lo que hay actualmente se va a mantener porque no podemos aumentar porque la semana que viene, semana normal de actividades. Y sí, Santiago, tu respuesta es, nosotros les damos las hojas para que ustedes resuelvan el parcial. Sí, la respuesta es sí. No, tienen que llevar lápiz, lapicera. Aconsejo que escriban con lápiz, que resuelvan los problemas con lápiz. Hola, Liendro. Con lápiz, así si pueden borrar, que no tachen, que sean más prolijos. Calculadora, no pueden usar los celulares en modo calculadora, los celulares apagados, guardados en las mochilas que van a estar en la parte de adelante de los anfiteatros, al lado del pizarrón. Un documento para identificarlos y nada más. Nada más. Eso es todo insisto, nada de papeles en blanco, se le entrega el papel, la hoja de enunciado, y ahí en esa hoja de enunciado, ahí resuelven los problemas. ¿Y qué más les puedo adelantar? Bueno, como les dije, 2 turnos de A a L o M en el primer turno, no me acuerdo, ya está hecha la distribución. De todos modos ya la van a saber con anticipación. Porque está en el aula virtual, y en qué anfiteatro rinde cada uno de ustedes según la letra con la que comienza el apellido, y si les toca en el primer turno, segundo turno. Y nada más. Y estudio, por supuesto. ¿No hay más preguntas? Lo último que vimos la clase pasada, profe, nos quedamos en rendimiento, ¿puede ser? Rendimiento y eficiencia. Hacemos un breve repaso. Bien. Voy a compartir pantalla. Esperen un cachito, que tengo el mouse, que parece que no tiene pilas. Disculpenme un segundito, voy a cerrar un poco la ventana, porque estoy cerca de un balcón que pasan autos, pasa todo el mundo.
Ahora sí, un repaso rápido. El primer principio de conservación de la energía, el primer principio de la termodinámica es una conservación de la energía, que la energía de un sistema puede cambiar de una forma a otra, pero se conserva la energía. En física 1 vimos que el trabajo neto es igual al cambio de la energía mecánica. Por ejemplo, se tiraba un bloque, se movía un bloque sobre una superficie horizontal áspera. Ese bloque tenía inicialmente una energía cinética inicial. Cuando se detenía, su energía cinética final era cero. Bueno, se perdía como energía mecánica. El bloque perdía su energía mecánica, que era puramente cinética. Si tomamos como nivel de referencia la superficie horizontal por donde se movía el cuerpo. ¿Está claro? Entonces, quedamos ahí en física 1. O sea, un bloque tiene una cierta energía cinética inicial, se desplaza sobre una superficie áspera hasta que se detiene, entonces se pierde esa energía cinética. Y como les digo, se perdió como energía cinética. ¿Qué pasó con esa energía cinética? Se perdió. No veíamos que esa energía cinética se transformaba en otro tipo de energía, en energía interna. En física 2, con el primer principio de la termodinámica, vimos que la energía se conserva, se pierde como cinética, pero aparece como otra forma de energía, como una energía interna del bloque, aparte también de la superficie, porque ambos aumentan su temperatura, pero como les decía, en física 1 quedábamos ahí. Ahora vemos que la energía se conserva, se pierde como una forma de energía y aparece como otra forma de energía. Se puede perder energía cinética, puede aparecer energía interna, puede aparecer calor como ocurre cuando el cuerpo se mueve. Bueno, aumenta la energía interna y también hay calor. ¿Sí? Bueno, de eso nos hablaba el primer principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica nos habla de que hay fenómenos que ocurren en un solo sentido en la naturaleza, es decir, son fenómenos irreversibles o procesos irreversibles. Volviendo a ese ejemplo del cuerpo, que se mueve sobre la superficie horizontal áspera, bien, el cuerpo tiene una cierta energía cinética, se mueve sobre la superficie hasta que se detiene, se pierde esa energía cinética y el bloque, ese cuerpo, gana energía interna, gana temperatura. Obviamente la superficie también. Ese fenómeno ocurre en un solo sentido. Ustedes no han visto nunca, ni ocurre nunca, que de pronto el cuerpo y la superficie se enfríen, pierdan energía interna y empiece el cuerpo a ganar energía cinética. Eso no ocurre en la naturaleza. Un cuerpo que está en reposo empieza a moverse de por sí, o es magia, es decir, hay algún truco, o es verso. Eso no ocurre en la naturaleza. Eso que digan que con la mente pueden empezar a mover los cuerpos, es verso. O sea, no es real. También han visto, por ejemplo, que la transferencia de calor es de un cuerpo caliente a otro frío, hasta llegar al equilibrio térmico. Esa transferencia de calor ocurre siempre desde el cuerpo más caliente al más frío, hasta que los dos llegan a la misma temperatura. Nunca han visto que de estar dos cuerpos a la misma temperatura, uno se enfríe más y el otro se caliente más. Eso no ocurre en la naturaleza. Esos son los llamados procesos irreversibles, que ocurren en un solo sentido. ¿Vamos quedando claro? Hay otro que, como les decía, donde no interviene el concepto de calor, que es una expansión adiabática, que es la que va de un gas
gas ideal, que es lo que vamos a ver hoy, durante la clase de hoy. Y este hecho de que los fenómenos naturales ocurren en un solo sentido, empieza a estudiarse cuando se empezaban se inventan las primeras máquinas térmicas. Una máquina térmica opera cíclicamente, es decir, realiza una serie de procesos hasta que vuelve al estado que tenía inicialmente. Esos procesos los consideramos cuasi estáticos para poderlos representar en un diagrama PV. Cuando la máquina opera cíclicamente en sentido de las agujas del reloj, hablamos de una máquina térmica o motor térmico, y cuando opera en sentido contrario al del movimiento de las agujas del reloj, hablamos de una máquina frigorífica o refrigerador. Un ciclo o un proceso ciclo es de una máquina, tanto térmica o frigorífica, es una serie de procesos de tal manera que el sistema vuelve a su estado inicial. El sistema, en el caso de una máquina de vapor, la sustancia de trabajo es agua. Nosotros vamos a considerar por simplicidad un gas ideal. ¿Por qué? Por la simplicidad de la ecuación de los gases ideales. Un ciclo, acá hacemos unos repasos, es en un ciclo una máquina, en este caso del ejemplo, realiza una serie de procesos en sentido de las agujas del reloj, de tal suerte que vuelva al estado inicial. Parte de un estado A, que estoy indicando ahí con el cursor, realiza un proceso isocórico a volumen constante. En ese proceso isocórico, el sistema, el gas ideal, absorbe una cierta cantidad de calor. Después experimenta un proceso isobárico a presión constante, BC, proceso 2, sigue absorbiendo calor para realizar esa expansión isobárica. El sistema tiene que absorber calor, o, en otras palabras, si se le entrega calor, esa cantidad de calor Q2 al sistema, el sistema va a aumentar su energía interna, observen cómo aumenta su temperatura, y también va a realizar trabajo, un trabajo mecánico, expandiendo, moviendo un émbolo, por ejemplo. ¿Está claro? En el proceso 3, que es un proceso nuevamente isocórico, si el gas disminuye su temperatura, como es ir de C a D, disminuye su temperatura, manteniendo el volumen constante, al gas, al sistema, no le queda otra que entregar calor al entorno con quien está interactuando. Y después, por último, en la compresión de A, observen cómo el gas vuelve al estado inicial, cómo el sistema vuelve al estado inicial. En esa compresión, si se lo comprime manteniendo constante la temperatura, el gas sí o sí cede una cierta cantidad de calor, Q4. Queda, él lo hizo en el sentido de las agujas del reloj, queda un trabajo neto realizado por el sistema, trabajo neto, trabajo mecánico, que es numéricamente igual al área comprendida en el ciclo. O sea, en este caso particular sería, si yo calculo el área de ese rectángulo, es el trabajo neto realizado por el sistema, en todo el ciclo. Lo ideal de una máquina térmica es que obtener una gran cantidad de trabajo mecánico, que el gas en el balance haya empujado, haya movido una pieza de máquina,
y para eso se le ha tenido que entregar poca energía en forma de calor. ¿Cómo se obtiene ese calor? Quemando un combustible, gas, carbón, lo que sea, una mezcla de aire y nafta, en el caso de un motor de combustión interna, un motor de auto. Entonces, la idea es que va a obtener la mayor cantidad de trabajo frente a la menor entrega de energía en forma de calor. Eso nos lleva a definir el rendimiento de una máquina térmica como el trabajo neto realizado por el sistema, en nuestro caso un gas ideal, dividido en el calor absorbido en el ciclo. O sea, ¿dónde absorbe calor? ¿O en qué procesos absorbe calor? En el proceso 1 cuando va de A a B y en el proceso 2 cuando va de B a C. En el proceso 3 de C a D entrega y en el proceso 4 entrega una cierta cantidad de calor. Absorbe, entrega. Profe, Cede, sí. o sea que el objetivo para tener mayor rendimiento sería hacer que el lado correspondiente a A, B y B sea lo más largo posible. Lo El más gas. largo posible y que lo más grandes posible, no sé, o sea, esto y esto sea lo más chico, el calor entregado sea lo más chico posible. ¿Sí? Lo ideal es que el área sea grande frente a Q1 y Q2. Es decir, el rendimiento se define para un ciclo, o sea, una vuelta completa, como el trabajo neto realizado en el ciclo dividido en el Q absorbido en el ciclo. Observa, si hubiese ido de A a B y de B a C, después vuelve de C a B y de B a A, el trabajo neto es 0, porque acá de A a B no hay trabajo. De B a C sí hay un trabajo, que es numéricamente igual al área esta, debajo del proceso, trabajo positivo. El gas se expande, trabajo positivo. En la compresión, si este trabajo de B a C vale 20 joules, positivo el trabajo realizado por el gas, cuando voy de C a B, vale menos 20 joules, porque es trabajo realizado sobre el gas. El gas se expandió, empujando un émbolo. Bueno, después lo comprimo, hasta volver al volumen inicial. Entonces, el gas realiza 20 joules de trabajo, bueno, pero comprimo, realizo 20 joules de trabajo, entonces, ¿qué gano? ¿Qué trabajo gano? Ninguno. Entonces, obviamente, hacer el ciclo A, B, C, B, A, no me conviene, porque no gano ni pierdo nada. La idea es ganar trabajo frente a la entrega de energía. Y eso me lleva a definir rendimiento para un ciclo. Trabajo neto realizado en el ciclo sobre Q absorbido. Observen que el trabajo neto es positivo. El trabajo neto, de acuerdo al primer principio, es el Q neto intercambiado por el sistema. Sería más delta de U, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, para el ciclo completo. Pero como U es función de estado, la energía interna, inicial y final son iguales, el delta U para el ciclo, para un ciclo completo es 0. Entonces, el primer principio me queda de esta manera. Donde, recuerden, de acuerdo a la convención, Q absorbido es positivo, Q cedido, Q entregado por el gas es negativo, el signo menos está puesto ahí, sobre el menos el valor absoluto del Q cedido. Entonces, teniendo en cuenta que el primer principio de la termodinámica para el ciclo completo, llegamos a que el trabajo neto sobre Q absorbido lo puedo escribir como el numerador al trabajo neto y me queda que el rendimiento es este.
para cualquier máquina térmica, máquina o mouse, sí. Para cualquier, ¿dónde está? Máquina o motor térmico. Disculpen. Con papel. Ahí está. ¿Sí? 1 menos Q cedido sobre Q absorbido. Q cedido en el ciclo, recuerden, en el ciclo, porque estamos hablando del rendimiento para un ciclo. En cada ciclo tengo ese rendimiento. El rendimiento es menor que 1. 0,50, 0,40, 50%, 40%, 100%. Es decir, el rendimiento jamás, por más que las máquinas térmicas, los motores han mejorado mucho, experimentalmente no se ha podido obtener un rendimiento del 100%. Es decir, en otras palabras, si analizamos esta ecuación, que el Q cedido en el ciclo sea 0. Es imposible construir una máquina térmica o motor que en el ciclo no entregue algo de calor. Es decir, en otras palabras, es imposible construir una máquina térmica o motor que absorba una cierta cantidad de calor y haga un trabajo mecánico exactamente equivalente. Es decir, que absorba 100 joules en forma de calor y realice un trabajo mecánico de 100 joules. Eso es imposible. Siempre parte algo de energía en forma de calor se cede en el proceso, que es el Q cedido, entregado en el proceso, en el ciclo, perdón. ¿Sí? Insisto, para que una máquina térmica o motor tenga un rendimiento de 1, 100%, este numerador tendría que ser 0. Y es imposible, todavía no hay máquinas que tengan un Q cedido, entregado en un proceso cíclico de 0. Eso hace que las máquinas no tengan un rendimiento del 100%, y se lo vamos a ver también con otro enfoque. El Q cedido es el Q3 y Q4, el Q que entrega acá, En un proceso, sí puedo tener un rendimiento del 100%. Por ejemplo, en un proceso isotérmico, todo el calor entregado al sistema se convierte en trabajo. Pero es un proceso. El gas, si es el sistema, se va expandiendo, pero en algún momento tiene que volver. No puede tener un cilindro con un pistón que sea infinitamente largo, se dilata el gas, el pistón se va moviendo, el gas va realizando un trabajo mecánico, en algún momento ese pistón tiene que volver. Entonces, eso dio lugar al al segundo principio de la termodinámica, válido para los motores o máquinas térmicas o enunciado de Kelvin-Planck. Es imposible que una máquina motor térmico trabaje cíclicamente, es decir, haciendo un ciclo. Repito, ¿por qué se aclara cíclicamente? Porque en un proceso sí se puede, en un proceso isotérmico sí se puede. Dice que es imposible que una máquina o motor térmico trabaje cíclicamente sin producir ningún otro efecto que extraer calor de una sola fuente realizando una cantidad de trabajo exactamente equivalente. Es decir, que extraiga calor, una cierta cantidad de calor, obviamente de un cuerpo o una fuente a mayor temperatura, y haga una cantidad de trabajo exactamente equivalente. O sea, rendimiento del 100%. ¿Sí? O sea, que W sea igual a QH. Rendimiento de 1. Es imposible. Trabajo neto realizado, neto en el ciclo,
o sea, habrá trabajos positivos y trabajos negativos. El trabajo neto es la suma de los trabajos, obviamente cada uno con su signo. Eso es imposible. O, en otras palabras, en un proceso cíclico o ciclo, no es posible convertir calor enteramente en trabajo sin que exista algún otro cambio. El otro cambio es la entrega de calor obviamente a un foco, una fuente de menor temperatura. O sea, para que haya esa transferencia de calor, el sistema tiene que estar a mayor temperatura que otra fuente, así entregue calor. Este resultado puramente de la experiencia. Sí, Lourdes. ¿El Q absorbido siempre va a ser mayor o igual al Q cedido? Siempre tiene que ser mayor. Claro, para que no de negativo. Claro, siempre, si lo voy a buscar agua. Si lo realiza en ese sentido de las agujas del reloj, el Q siempre, el Q neto, absorbido menos cedido, siempre es positivo. Si lo realiza en ese sentido, en el sentido de las agujas del reloj al ciclo, el Q neto siempre es positivo. Y obviamente el trabajo neto también. De tal suerte que en este cociente W es positivo, Q absorbido es positivo. Ok, profe, gracias. Bueno, este es un esquema básico de un motor térmico, una fuente caliente entrega calor a la máquina, el gas ideal realiza una serie de procesos hasta que vuelva al estado inicial. En esa serie de procesos, en el ciclo, realiza un cierto trabajo mecánico, pero no todo el Q absorbido que absorbió el sistema sirve para realizar trabajo, sino parte, se pierde, se entrega a una fuente de menor temperatura. Porque obviamente ustedes saben que la transferencia de calor es de mayor a menor temperatura. Y obviamente esta mayor temperatura, la de arriba, esta mayor temperatura que el gas, para que absorba calor, para que haya una transferencia así de calor. O sea, esa es una máquina térmica. O motor térmico. Las máquinas frigoríficas operan en sentido contrario. O sea, parto de A, hace el proceso 4, la expansión 4, ahí, en esa expansión, va a absorber calor. No lo voy a analizar porque ustedes están viendo ya el primer principio de la termodinámica. En esa expansión 4, el sistema absorbe calor. Estoy yendo de A a D. No sé si lo ven todos. Ahí el sistema absorbe calor. De D a C, el sistema absorbe calor. Absorbe, repito. Lo estoy haciendo en sentido inverso. O sea, en sentido contrario a las agujas del reloj. Después se comprime isobáricamente de C a B. Ahí el sistema entregará calor, gas ideal, y se vuelve hasta el estado inicial A. En ese proceso isocórico, el sistema, el gas ideal, entrega una cierta cantidad de calor. Entonces, observen, lo hace en sentido inverso, numéricamente, o en valor absoluto, el trabajo neto es igual al de la máquina térmica, pero en este caso, el trabajo neto es negativo. O sea, se realizó, o sea, es el área del rectángulo, pero es negativo. Si ustedes hacen el mismo análisis, trabajo neto igual a Q absorbido menos Q cedido, me da trabajo neto negativo. Aquí absorbe calor, entrega calor. Cuando, insisto, lo hago así al ciclo.
Eso una máquina frigorífica o refrigerador opera así. Absorbe calor de una cierta fuente, una heladera común del interior, y lo entrega a una fuente de mayor temperatura. Pero hay que realizar trabajo sobre el sistema. Ese trabajo viene es un trabajo de compresión y expansión que ¿quién lo produce? ¿O cómo se produce el movimiento de un motor que realiza trabajo sobre el gas? A costa de energía eléctrica. Si no hay energía eléctrica, el motor no se mueve y no produce ese trabajo negativo realizado sobre el gas. Eso nos lleva a una máquina frigorífica. El esquema es absorbe una cierta cantidad de calor de un foco en el interior de un refrigerador, ¿sí? Y lo entrega a mayor temperatura. Ustedes saben que el lado de atrás del refrigerador, el lado de afuera de un aire acondicionado, está a mayor temperatura. Pero para observen cómo hay una transferencia de calor. No todo lo que se absorbe del foco frío al foco caliente, no es la misma cantidad, pero sería el equivalente a un proceso irreversible. De baja temperatura hay una transferencia de calor a alta temperatura. Pero para que eso ocurra hay que realizar trabajo sobre el sistema. ¿Sí? O sea, eso no ocurre espontáneamente. Hay que realizar trabajo sobre el sistema. Entonces, ese hecho lleva al segundo principio de la termodinámica, al enunciado, válido para la máquina frigorífica. Es imposible que un refrigerador funcione cíclicamente. De nuevo, la palabra cíclico es importante porque en una compresión isotérmica sí se puede hacer. En un proceso sí se puede hacer. Es imposible que un refrigerador funcione cíclicamente sin producir otro efecto que la transferencia de calor de un objeto frío a uno caliente. Es decir, que extraiga calor de un foco frío, de una fuente fría, y la la entrega a una de mayor temperatura, cosa que no ocurre espontáneamente. Ese otro efecto es que hay que realizar trabajo sobre el sistema. Profe, para eso sirven los disipadores detrás de las heladeras, ¿no? ¿Cómo? Para eso sirven los disipadores detrás de la heladera. ¿Puede ser? Para disipar esa rejilla, Sí, eso. para disipar calor. Tiene una serpentina atrás, que es por la que circula el gas, que es freón, que está haciendo el proceso cíclico. Es decir, vos a una heladera, no sé si la podés usar de aire acondicionado, pero la parte de atrás de la heladera tendría que estar hacia el exterior. Sí, pero o sea, la heladera dentro de la habitación no la podés usar como, abrir la puerta y usar como aire acondicionado. ¿Por qué? Porque va extrayendo aire caliente del ambiente, enfría y lo tira hacia atrás a mayor temperatura. Entonces, en vez de ir enfriando, se va calentando la habitación. Imagínate una piecita chiquita donde voy a abrir la puerta de la heladera y decir, bueno, voy a enfriar la habitación. De acuerdo a esto, sacás aire a una dada temperatura, estás tomando aire de una dada temperatura de la habitación, obviamente la heladera está enchufada, y lo tiras atrás a mayor temperatura, y ese aire va circulando. Mayor temperatura acá, ahora mayor temperatura acá, y empieza ese proceso del ciclo. Va aumentando la temperatura. Bueno, el equivalente en un proceso cíclico, hablando para motores, máquinas térmicas o refrigeradores, no es posible que el calor, que fluya calor de un cuerpo a otro de mayor temperatura sin que exista algún otro cambio. Ese otro cambio es el trabajo negativo realizado
sobre el gas, sobre el sistema. En una máquina frigorífica o refrigerador se define la eficiencia equivalente al rendimiento en la máquina térmica. La eficiencia se define como el Q absorbido en el ciclo sobre el trabajo neto. Tomo el valor absoluto. Recuerden que el trabajo neto es negativo en el motor, en el refrigerador, por eso tomo un valor absoluto. Y para que una máquina frigorífica fuera perfecta, la eficiencia tendría que ser lo máximo posible, infinita. Sería la máquina ideal. Eso haría que W sea cero, matemáticamente hablando, y eso que funcione la transferencia de calor de un foco frío a un foco caliente, de una fuente fría a una fuente caliente, sin que se realice trabajo, es imposible. Bien, seguimos. La reversibilidad. Bueno, la mayoría de los procesos, observen, y eso es importante que quede claro. Estos dos enunciados hablan de la imposibilidad que haya, por ejemplo, una transferencia de energía en forma de calor de un cuerpo de menor temperatura a un cuerpo de un objeto de menor temperatura a un objeto de mayor temperatura. Eso no ocurre espontáneamente en la naturaleza. O sea, siempre espontáneamente es de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Siempre es así. El flujo de calor debido a diferencia de temperatura es así, en ese sentido, de mayor a menor temperatura. O sea, de menor a mayor no ocurre espontáneamente, eso no va a ocurrir. Es decir, este segundo principio habla de la irreversibilidad de los procesos que ocurren en la naturaleza. Bueno, es decir, un proceso es irreversible cuando el sistema y su entorno no pueden volver a sus estados iniciales. Caso de cuerpo de mayor temperatura, otro de menor temperatura, el más caliente se enfría, el más frío se calienta hasta llegar al equilibrio térmico. No, espontáneamente no va a ocurrir que uno se enfríe y el otro se caliente como estaban inicialmente. Es decir, no vuelven a tomar sus estados iniciales. La mayoría de los procesos... Profe, esto siempre y cuando siga funcionando la máquina, ¿verdad? O sea, estamos... O sea, espontáneamente eso no ocurre en la naturaleza. Ocurre artificialmente, por así decir. ¿Sí? Pero para que eso ocurra, al sistema hay que entregarle un cierto trabajo. Hay que realizar trabajo sobre el sistema. Observa, de un cuerpo frío a un cuerpo caliente, hay sí una transferencia de calor. Eso no ocurre espontáneamente. Lo espontáneo es que haya una transferencia de foco caliente, una fuente caliente, a otra fuente u otro cuerpo frío, de menor temperatura. ¿Está claro? Ese es el sentido de arriba hacia abajo natural de los fenómenos cuando hay cambio de temperatura. Por ejemplo, ¿qué es el ciclo del agua? Como el ciclo del agua. Porque el agua se evapora, luego se condensa y después se convierte en otro. Sí. O sea, eso es lo natural. Ocurre en un solo sentido. O sea, esos son los procesos irreversibles, no ocurren en el sentido contrario. Bueno, vuelvo al ejemplo del bloque. Existen muchos procesos irreversibles en la naturaleza. Por ejemplo, cualquier proceso que convierta energía mecánica en energía interna es irreversible. El ejemplo que les daba. En el caso de un bloque que desliza sobre una superficie con roce, hasta detenerse, es un proceso irreversible, ya que no es posible extraer el aumento de energía interna, porque hubo un aumento de temperatura, ¿sí?, que se produjo en el bloque y convertirlo nuevamente en energía mecánica.
Otro ejemplo es la expansión adiabática del faje vial, que la vamos a ver dentro de un rato. Para decir que un proceso es reversible, se tiene que cumplir algunas de estas condiciones. Si no se cumple, el proceso es irreversible. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que un proceso sea reversible? No debe existir trabajo realizado por fricción, fuerzas viscosas u otras fuerzas disipativas que generen calor. El cuerpo es que se mueve sobre la superficie áspera, hay una fuerza de fricción que hace disipar energía en forma de calor. Se pierde, disipar es decir, perder energía mecánica y que aparecerá como energía interna, es decir, los cuerpos, el bloque y la superficie estarán a mayor temperatura, ganan en energía interna, la temperatura de uno y otro será diferente, después habrá una transferencia de calor entre el bloque y la superficie, porque uno está más caliente que el otro, del más caliente al más frío, hasta llegar al equilibrio térmico. ¿Está bien? Esa es una condición. Otra condición que deben cumplir para que un proceso sea reversible es que no debe existir transferencia de calor debido a una diferencia de temperatura. Si hay una diferencia de temperatura, habrá una transferencia de calor y eso ya es un proceso irreversible, del más caliente al más frío. Y por último, el proceso debe ser cuasi estático, de manera que el sistema se encuentre siempre en un estado de equilibrio. Recuerde que en los diagramas PV solamente podemos representar procesos cuasi estáticos. En todo momento conocemos la presión, el volumen y la temperatura. Cualquier proceso que no cumpla con estas tres condiciones es irreversible. Profe, por ejemplo, que sea de un proceso reversible. ¿Cómo? ¿Puedo dar un ejemplo de esto, que sea reversible el proceso? Y en este momento no se me ocurre ninguno. Porque la Únicamente mayoría... son máquinas generadas por el humano, o sea, tiene que ser generado artificialmente el proceso. No, cualquier máquina o cualquier proceso natural es irreversible. Una piedra que se cae, una piedra que está arriba de la montaña y cae hasta llegar al suelo, no va a ocurrir que la piedra espontáneamente, estando en el suelo, suba hasta la cima de la montaña. Profe, Sí. los procesos reversibles son teóricos, entonces. Son teóricos. Sí. Podemos aproximar a la reversibilidad haciendo procesos muy lentos, podemos aproximar a la reversibilidad. Por eso, en el diagrama PV representamos procesos reversibles. Voy arriba, que usé para el ciclo. Cuando va de A a B, en ese proceso que puedo representar, lo represento al proceso, conozco en cada momento la presión, el volumen y la temperatura, y puedo volver de B a A por el mismo camino. Eso es un proceso reversible. ¿Sí? Bueno, sigo. Bueno, obviamente, las máquinas térmicas, voy a hablar de la máquina térmica o motor, y después generalizo para el refrigerador. ¿Cuál es el límite del rendimiento? ¿Cuál es el máximo rendimiento que puede tener una máquina o motor térmico? Hay un límite teórico que un químico, creo que, ¿no? Un ingeniero químico, Sadi Carnot, en 1820, con lápiz y papel, dedujo el mayor rendimiento posible para una máquina que opera entre dos temperaturas dadas. Es, como les digo, un rendimiento teórico. Ningún rendimiento de ninguna máquina térmica puede ser mayor que el rendimiento de Carnot
que opere entre esas mismas temperaturas. ¿Sí? Es una máquina reversible, obviamente, es una máquina ideal. Esa se llama máquina de Carnot, a esa máquina ideal, y el ciclo correspondiente, ciclo de Carnot. Eso, el resultado, como les digo, se puede demostrar con la experiencia, en base a la experimentación, que ninguna máquina térmica que trabaje entre dos focos caloríficos determinados puede tener un rendimiento mayor que una máquina reversible de Carnot que opere entre los mismos focos. Y ya lo voy a aclarar. Ese resultado se conoce como teorema de Carnot. ¿En qué consiste el ciclo de Carnot? Está la demostración que les voy a dar. Ahí en el apunte, no les voy a deducir. Trabaja entre dos temperaturas extremas, el ciclo de Carnot. Esta temperatura máxima, TH, no sé si la ven, o les hago un poquito más grande. Y la temperatura inferior, T sub C. Esto es del libro, así que la notación tal vez no sea la más adecuada. La sustancia de trabajo que vamos a considerar es un gas ideal, pero se puede demostrar que con cualquier sustancia se obtiene el mismo rendimiento de Carnot, que ya lo vemos. El gas ideal, como les digo, trabajamos con un gas ideal, está en un estado inicial, que es la flecha que indica el cursor, a estado inicial A, experimenta una expansión isotérmica de A a B a la temperatura TH. Hay un trabajo realizado por el gas y lo repito el dibujo. Denme un minutito. Discúlpenme, denme un minutito. A ver si lo ven. ¿Lo ven mejor acá? ¿Lo ven todos? El gas Sí, profe. se encuentra en el estado inicial a una dada temperatura TH. Ocupando un cierto volumen B sub A, a una presión P sub A y a una temperatura TH. Experimenta una expansión isotérmica hasta un estado B. En la expansión, el gas absorbe una cierta cantidad de calor, QH. El delta de U vale 0 en el proceso isotérmico porque la temperatura en A es la misma que en B. De acuerdo al primer principio de la termodinámica, Q igual a W.
el Q absorbido sirve para que el sistema realice trabajo, es el trabajo realizado por el gas, es, a ver si lo ven todos, es el área, es numéricamente igual al área bajo la curva del proceso. Es esa área rayada con roja. ¿La ven todos? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Sí, profe. Rayada con roja. Bueno, en esa expansión, Q igual a W. Luego experimenta una expansión, una nueva expansión adiabática. Q, en un proceso adiabático, el sistema no absorbe ni cede calor. Q vale 0. Entonces, observen, hasta una temperatura Tc, obviamente ocupando un volumen B sub C y a una dada presión. Hay una disminución de energía interna, por lo tanto, hay un trabajo positivo realizado por el gas. Ese trabajo positivo realizado por el gas, ¿cómo sé que es positivo? Porque aumenta de volumen, es numéricamente igual al área bajo la curva. Es el área rayada roja que va de aquí hasta aquí. No sé si la ven toda. ¿Sí? ¿Podría repetir lo último, el último proceso, profe? No el isotérmico, Bueno, el que dijo. el último de lo que dice el adiabático. Expansión adiabática. ¿Sí? Profe, entonces la parte del trabajo de la isoterma sería solamente hasta donde están las primeras rayitas, ¿verdad? No toda el área roja. A ver. Sería de ahí a ahí. La raya roja que va de acá a acá. ¿Sí? Y de ahí para abajo. Lo que está rayado con rojo sería esto. No sé si lo ven. El trabajo positivo, el área bajo la curva. Ese es el trabajo. La curva representativa del proceso. Bien, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, en ese proceso Q vale 0, entonces me queda W igual a menos delta de U. Como pueden ver, delta de U es negativo porque la temperatura final es menor que la inicial, el W es positivo. Con este menos se hace más. Y el trabajo de ese proceso es numéricamente igual al área esa rayada con rojo. Bien, está en el estado C. El gas experimenta ahora una compresión isotérmica hasta un estado D, no es igual al inicial, mantiene constante la temperatura hasta un estado D. Están viendo mi papel y están viendo ahí en el dibujo. Delta de U vale 0, me queda Q igual a W, como el W es negativo, se lo comprime al gas, es Q negativo. El gas cede una cierta cantidad de calor. El trabajo realizado sobre el gas es el área rayada con raya negra que va desde ahí, desde donde indica el felpón, hasta acá. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y luego experimenta una compresión adiabática, se lo sigue comprimiendo el gas hasta volver al estado inicial. Va de este estado D al estado A. ¿Está bien? Q vale 0. Compresión adiabática. Se lo comprime al gas, se realiza trabajo negativo sobre el gas. Entonces, al seguir comprimiéndolo al gas, en el proceso isoadiabático, como el trabajo es negativo, con este signo menos me queda un aumento de energía interna. La temperatura final es mayor que la temperatura inicial. El trabajo realizado sobre el gas en ese proceso adiabático, en esa compresión adiabática, es, a ver si lo ven con el felpón, esa área.
de acá hasta acá, esa área debajo de la curva. Entonces, me queda en el balance, en el ciclo, un trabajo rayado con rojo, porque rojo, rojo, positivo, negro, negro, negativo, y me queda el trabajo neto realizado por el gas, recuerden, sentido de la aguja del reloj, trabajo neto realizado por el gas es el área dentro del ciclo, de ese cuasi cuadrado, ese es el trabajo neto realizado por el gas. Y en el ciclo, el gas absorbió esta cantidad de calor. Entonces, calculemos el rendimiento. Trabajo neto, neto sobre Q absorbido. Entonces, no me voy a tomar el trabajo porque es analiza por proceso. En el proceso AB, trabajo positivo, un trabajo de temperatura constante. En proceso BC, trabajo AB, trabajo positivo, BC, expansión adiabática, a proceso adiabático, AB isotérmico, es el trabajo de AB y BC, ambos positivos. En la compresión isotérmica, trabajo negativo, observen cómo me va quedando en función de los volúmenes, de la temperatura, y en el estado de A. ¿Sí? El trabajo neto del ciclo será la suma de los trabajos, jugando matemáticamente. El Q absorbido en el ciclo es de la expansión isotérmica, Q absorbido, jugando matemáticamente con las ecuaciones de Poisson, porque, para relacionar volúmenes y temperaturas, o sea, está la deducción, ¿no? Llego a parto de la definición del rendimiento, o sea, es un desarrollo matemático y físico que lo pueden ver ustedes, a que el rendimiento de un ciclo de Carnot es la temperatura del foco caliente, TH, de Carnot, pura y exclusivamente la temperatura del foco caliente, menos la temperatura del foco frío, sobre la temperatura del foco caliente. ¿Está bien? O, lo que es lo mismo, 1 menos TC sobre TH. Ese rendimiento tampoco es del 100%. No dice que el rendimiento de Carnot es del 100%. Repito, eso que está marcado con amarillo es el rendimiento que opera según este ciclo. Según el ciclo de Carnot. Y miren ustedes una cosita con la que nos adelantamos. Para que el rendimiento sea del 100%, sea de 1, ¿cuánto tendría que valer TC? 0. 0. O sea, el 0 absoluto. La temperatura tendría que ser 0. No hay temperaturas de 0 absoluto. O sea, el rendimiento, TC es la temperatura del foco frío, o sea, a donde entrega calor, no hay temperatura de 0 Kelvin. Por más que nos acerquemos al 0 Kelvin, no hay temperatura de 0 Kelvin. O sea, no tampoco con la máquina de Carnot el rendimiento puede ser 100%, porque eso implicaría que TC va de 0, lo cual no es cierto. Bueno, ahí dice algo. Ninguna máquina térmica que trabaje, ya lo leímos, que trabaje entre dos focos caloríficos determinados puede tener un rendimiento mayor que una máquina de Carnot. Imaginen. Denme un segundito. En el diagrama PV,
Estoy haciendo un dibujito. De H. ¿Qué quiere decir eso que está ahí escrito? El teorema de Carnot. Ya, escribo un poquito más. Sí, escucho. El rendimiento de una máquina térmica siempre va a ser menor al de la máquina de Carnot entre esas temperaturas. No, nunca va a ser mayor. Imaginen, a ver si lo ven. Una máquina que opere según un ciclo de Carnot. Opera entre dos temperaturas extremas, TH y TC. Está en un estado inicial A, realiza una expansión isotérmica hasta un estado B, realiza una expansión adiabática hasta un estado C, falta la C ahí, no, está puesta la C, nada más está C, una compresión isotérmica hasta un estado D y vuelve al estado inicial mediante una compresión adiabática. ¿Está bien? Es eso. El trabajo neto Profe, neto, sí, sería que cuanto mayor sea delta de T, mayor será el rendimiento. ¿O no? no tanto. Espera, a ver, déjame que termine la idea. El trabajo neto es el área dentro del ciclo, o sea, lo que tiene numéricamente igual al área que está rayada con negro. ¿Sí? ¿Está bien? Eso demostrado. O sea, en el dibujo en el dibujo que está presentando en la pantalla es lo que está marcado con amarillo, con color amarillo. El rendimiento de esa máquina de Carnot se puede demostrar matemáticamente a partir de los diferentes procesos que la temperatura del foco caliente menos la temperatura del foco frío sobre la temperatura del foco caliente. Recuerden que aquí absorbe calor, aquí entrega. Supongan otra máquina que opera con un ciclo distinto. Se encuentra inicialmente en un estado A, va hasta este estado, isobáricamente, realiza esta expansión isotérmicamente, un proceso isocórico, y vuelve al estado, tiene una compresión y vuelve al estado inicial, tiene una compresión isotérmica. Como pueden ver, esa máquina opera entre las mismas dos temperaturas, alta y baja. Y esa máquina tiene un rendimiento, tiene un trabajo neto realizado mayor que el de Carnot. El área marcada con rojo. Todo eso. ¿Lo ven todos?
Sí. ¿Está claro? Sin embargo, el rendimiento de esa máquina roja no va a ser mayor que el rendimiento de Carnot. Sí puede ser trabajo mayor, es cierto, pero habla del rendimiento. No puede ser mayor que el rendimiento de Carnot entre la misma temperatura. ¿Entiende la idea? Eso quiere decir. El trabajo sí pueden lograr trabajo, pero a esa máquina roja le van a tener que entregar más energía en forma de calor, de tal manera que el rendimiento va a ser menor que el correspondiente al de Carnot. O no va a ser nunca mayor, en otras palabras. Eventualmente podría ser igual, pero no va a ser mayor. Por más que el trabajo neto sea mayor, eso es cierto, pero de acuerdo a la definición de rendimiento, trabajo neto sobre Q absorbido, esa máquina roja seguramente va a tener que absorber mayor cantidad de calor y el trabajo y el rendimiento va a ser menor que el del correspondiente de Carnot, operando entre las mismas temperaturas extremas. ¿Está claro? Eso quiere decir ese teorema de Carnot. Profe, ¿y se puede obtener igual al de Carnot? No va a ser, podría ser a lo sumo igual, pero nunca va a ser mayor. Es cierto también, es cierto, a ver si lo puedo hacer, es cierto también cuatro isotermas. Profe, de las máquinas Sí, térmicas que habla de que su rendimiento no va a ser mayor que la máquina de de Carnot, Carnot, sí. Sí, te ¿tienen escucho. procesos diferentes o no? ¿No tienen procesos adiabáticos como tiene Sí, podrían la de Carnot? tener, Ah, ¿podrían podrían tener? tener, podrían tener, podrían tener. Ah, bien, bien. Podrían tener, adiabático. Imaginen, por ejemplo, una máquina térmica, y obviamente ideal, reversible, que opera entre estas dos temperaturas extremas. Hace una expansión isotérmica, AB, un proceso isocórico BC, una compresión isotérmica de SAD y un proceso isocórico a volumen constante de DA. El rendimiento será correspondiente, tendrá un valor numérico. El trabajo neto será el área, esta que la voy a marcar con lápiz. No sé si se va a llegar a ver. ¿Sí? Bien, una máquina de Carnot que opere entre dos temperaturas diferentes, observen, esto es una isoterma, esta es otra, expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica, compresión adiabática. La máquina de Carnot que trabaja con rojito, con el ciclo rojito, va a tener un rendimiento seguramente menor que el rendimiento de esta máquina roja, negra. Pero la correspondiente a Carnot, entre esas dos temperaturas, entre esta y esta, va a tener un rendimiento mayor. ¿Me entienden la idea? Que esta, que la negra. O sea, la que marco con lápiz, no sé si lo ven para ya distinguir, esta, expansión isotérmica, adiabática, compresión isotérmica, compresión adiabática, el rendimiento de esta máquina con lápiz va a ser mayor
que el rendimiento de la correspondiente máquina negra. ¿Mm? Esa es la idea. No voy a tener un rendimiento mayor que el de Carnot que la máquina de Carnot que opera entre dos temperaturas dadas. Profe, Profe, ¿sería que porque está en la misma isoterma tiene la misma temperatura? ¿Cuál? O sea, los puntitos que usted marcó como A' y B'. Sí, suponte, vuelvo. Una máquina cualquiera, reversible, que opera según el ciclo con negro, tendrá un dado rendimiento, que opera entre estas temperaturas extremas, entre esta y esta otra isotérmica. Sin duda, seguramente que va a tener un rendimiento mayor que esta otrita que opera según Carnot con el ciclo marcado con rojo. Pero la máquina de Carnot que opere entre esta temperatura y esta temperatura va a tener un rendimiento más grande que esta negra. Por ejemplo, observa A segunda, B segunda, expansión isotérmica, expansión adiabática, compresión isotérmica, compresión, no sé si lo ven, adiabática. O sea, el trabajo neto es ese, chiquitito, muy chiquitito comparado con el trabajo de la ABCD. Pero el rendimiento de esta máquina que opera así va a ser mayor que el del rendimiento de la máquina que opera así. profe, una ¿Está? pregunta. Sí. ¿El rendimiento que se puede calcular con las temperaturas es solo del ciclo ese con lápiz? Solo para ¿O un de los ciclo otros? de Carnot. Esto que Claro, ese está que con dibujo con lápiz. amarillo, claro, con lápiz o el rojo entre esta temperatura y esta otra temperatura, entre esas dos temperaturas. Para cualquier otro ciclo que no sea de Carnot, debo usar sí o sí la definición esa. Ah, bien, bien, profe. Gracias. Está claro. Eso que está con amarillo solamente vale para un ciclo de Carnot, no para cualquier ciclo. Es el rendimiento de un ciclo de Carnot. Como les digo, el ciclo de Carnot está constituido por dos isotermas y dos adiabatas. En la expansión isotérmica, el sistema, el gas ideal, absorbe calor. Y en la compresión isotérmica, el gas cede una cierta cantidad de calor. En los procesos adiabáticos, como por ejemplo B a C y D a A, Q vale 0. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, jugando matemáticamente con la definición de trabajo para cada uno de los procesos, Q absorbido, Q cedido, usando la definición del rendimiento, podemos demostrar, insisto, que el rendimiento para una máquina de Carnot, motor de Carnot, está dado por esa expresión. Bueno, análogamente al motor de Carnot, máquina térmica, podemos hablar de una máquina frigorífica, según Carnot, que opera en sentido inverso, es decir, en sentido contrario al del movimiento de la aguja del reloj, haría parte de D, por ejemplo, se expande isotérmicamente hasta C. En esa expansión isotérmica, el gas absorbe calor. ¿Sí? Después se comprime adiabáticamente hasta B. El Q vale 0. Se comprime isotérmicamente hasta A. Ahí el sistema entrega una cierta cantidad de calor. Y después se expande
Q trabajo positivo, adiabáticamente hasta el estado D de nuevo. O sea, opera en sentido contrario al del movimiento de las agujas del reloj. Haciendo el mismo razonamiento que hicimos para el rendimiento, pero ahora para la eficiencia, como a partir de la definición de eficiencia, Q absorbido sobre el valor absoluto del trabajo neto realizado sobre el sistema, porque hay un trabajo negativo ahora, se encuentra que para la máquina que opera según Carnot, para la máquina frigorífica, la eficiencia también es función pura y exclusivamente de las temperaturas, y haciendo el mismo razonamiento, ninguna máquina que opere cíclicamente va a tener una eficiencia, máquina frigorífica, va a tener una eficiencia mayor que la de Carnot. Una cosa importante es que si comparan eficiencia y TH menos TC sobre TH, el rendimiento, y la eficiencia, TC sobre TC menos TH, recuerden que es TC la temperatura más baja y TH la más alta, que quede claro si comparan, uno no es la inversa del otro. La eficiencia no es la inversa del rendimiento, ni el rendimiento es la inversa de la eficiencia. Bueno, ¿qué es una expansión adiabática libre? Era uno de los procesos irreversibles clásicos que nos sirven para demostrar justamente eso, la irreversibilidad de un proceso. Supongamos que tenemos un recipiente de paredes adiabáticas. Tenemos una membrana. De un lado de la membrana tenemos un cierto gas ideal. De la otra membrana tenemos vacío. No hay nada. ¿Sí? Supongamos esa situación. Al ser un recipiente de paredes adiabáticas, el gas no absorbe ni puede entregar calor. ¿Está claro? Entonces, supongamos que rompemos la membrana. Se rompe la membrana. ¿Qué hace el gas? Espontáneamente, naturalmente, tiende a expandirse y a ocupar el volumen del recipiente que lo contiene. Entonces, inmediatamente rompemos la membrana de alguna manera, las moléculas del gas empiezan a pasar al vacío y después de un cierto tiempo ocupan el volumen total. ¿Está claro? Lo contrario no ocurre. Es decir, supongamos que el gas está ocupando todo el volumen del recipiente que lo contiene, no se va a contraer hasta llegar a ocupar, por ejemplo, la mitad del volumen, una tercera parte del volumen inicial. No se va a contraer espontáneamente. O sea, es un proceso, esa expansión adiabática, porque consideramos que el recipiente adiabático libre es un proceso irreversible. No hay intercambio de calor, pero es un proceso irreversible. Entonces, supongamos que ve el volumen que ocupaba el gas y ve también el volumen del vacío. Entonces, cuando se expanda totalmente, el gas va a ocupar un volumen 2B. El primer principio es totalmente válido. ¿Qué dice el primer principio? ¿Dónde tengo? De la termodinámica. Igual a W más delta de U. Q vale 0 en la expansión, porque hemos dicho que el gas ideal está en un recipiente de paredes adiabáticas. O sea, el sistema, el gas ideal, no absorbe ni entrega calor. W vale 0. No realiza trabajo el gas.
no está moviendo ninguna pieza de máquina, el gas, al dilatarse, al expandirse. Se expande ¿contra qué? Contra el vacío. Entonces, Q vale 0, W vale 0, me queda delta de U igual a 0. Profe, no realiza trabajo porque no tiene como una resistencia. Exactamente. O sea, no mueve nada el gas, por eso. No mueve nada. ¿Qué empuja? ¿Qué trabajo mecánico hace? ¿Sobre quién? Claro, claro. ¿Sobre quién? Nosotros decimos que empuja un émbolo, empuja una pieza de máquina. Aquí no está moviendo nada, realizando trabajo ¿sobre qué? Sobre el vacío. Entonces me queda que delta de U vale 0, significa que la energía interna inicial es igual a la energía interna final. Significa que la temperatura inicial es igual a la temperatura final. Que quede claro, no podemos decir, y no se les vaya a ocurrir decir, que en la expansión la temperatura ha sido constante. Lo único que puedo saber es que la temperatura inicial y la final son las mismas cuando se terminó de expandir. Durante la expansión, ninguna variable macroscópica está definida. ¿Qué presión tiene el gas mientras se está expandiendo? ¿Qué volumen ocupa el gas mientras se está expandiendo? ¿Qué volumen ocupa? B, un poquito más de B, un poquitito más un poquitito más, porque hay moléculas que empiezan a pasar desde donde está el gas hacia la parte donde hay vacío. O sea, ¿qué volumen está ocupando mientras se está dilatando el gas? No sabemos. ¿Qué presión tiene el gas? Recuerden que la presión tiene que ver con la densidad, con los choques de las moléculas entre sí y con las paredes. Mientras se está expandiendo, voy a tener poca concentración acá donde hay vacío, porque las moléculas empiezan a pasar, y mayor concentración, mayor densidad, mayor cantidad de moléculas abajo. Entonces, no puedo hablar de presión del gas, no puedo hablar de volumen del gas, y obviamente tampoco puedo hablar de temperatura, porque están relacionadas P por B igual a nRT. Entonces, mientras se está expandiendo, no sé qué ha pasado. Entonces, en un diagrama PV, yo solamente puedo representar el estado inicial, cuando estaba ocupando el volumen de abajo, y el estado final. Sé que ambos estados tienen la misma temperatura, pero ¿qué ha pasado durante la expansión? Por eso el signo de interrogación, no sé. Yo sé cuando esté totalmente expandido, ya sé qué volumen ocupa, sé qué temperatura tiene, igual a la inicial, entonces puedo calcular la correspondiente presión. ¿Está claro? Es una expansión adiabática libre. Entonces, al expandirse, les leo rápidamente lo que les decía, el gas no efectúa trabajo contra el vacío. O sea, el vacío, no hay nada, no puede realizar trabajo. Por lo tanto, W igual a 0. Como el gas está confinado en un recipiente aislado de paredes adiabáticas, además Q igual a 0. Por lo tanto, de acuerdo al primer principio de la termodinámica, delta de U vale 0. Entonces, la temperatura inicial es igual a la final. Debe quedar claro que durante la expansión no es posible determinar la presión. Mouse. No es posible. No es posible determinar la presión, el volumen y la temperatura, ya que no están definidas, no están en equilibrio. En otras palabras, el proceso de expansión libre no es isotérmico.
En un diagrama PV solamente podemos representar el estado inicial y el estado final, que se encuentra sobre el mismo isotermo. Nada más. ¿Está claro eso? Es un proceso, como les decía, irreversible. Porque el gas espontáneamente de ocupar un volumen, si decíamos que este era B y el de arriba B, de ocupar un volumen 2B, no se va a comprimir espontáneamente jamás y va a ocupar un volumen B. Y observen que no es uno de los, no hay intercambio de calor ni nada. Bien. Y ahora viene lo más importante, la cuantificación del segundo principio de la termodinámica. Ahí nos queda media horita que vamos a tratar de ser claros con el concepto de entropía. La entropía básicamente es una función de estado que se calcula a partir de variables macroscópicas. El concepto de entropía nos da una idea de desorden. En los procesos reversibles, el cambio de entropía es cero. En los procesos irreversibles, el cambio de entropía es mayor que cero. Ya voy aclarando. Por ejemplo, ¿por qué digo que es una medida de desorden? Cuando la transferencia de calor es de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, tienen dos cuerpos, hasta llegar al equilibrio térmico. Es un proceso irreversible. La irreversibilidad se la va a tener en cuenta a partir del concepto de entropía, que es calculable numéricamente. Inicialmente, las moléculas están de un cuerpo y otro, están ordenadas en más calientes y más frías. El cuerpo más caliente y moléculas más frías. Cuando se llega al equilibrio térmico, es más difícil la posibilidad de volver a ordenar como estaba inicialmente. O sea, están más desordenadas de lo que estaban inicialmente. Cuando un cuerpo, por ejemplo, el bloque que se movía sobre la superficie horizontal, áspera y pierde su energía cinética, y esa energía cinética se transforma en energía interna del bloque y también de la superficie, se pierde la posibilidad de realizar trabajo. Entonces, de una manera, hay un estado de mayor desorden, porque cuando el cuerpo tiene energía cinética, puede realizar trabajo. Cuando ese cuerpo está en reposo, llega al reposo, aumentó su energía interna, porque aumentó la temperatura tanto del bloque como la de la superficie, se pierde la posibilidad de que ese bloque realice trabajo, ya estando detenido. Entonces es como un aumento del desorden del sistema. Y en general, y de hecho, en los procesos irreversibles, el sistema va a un estado de mayor desorden. Se habla de desorden molecular, pero de mayor desorden, diría yo. Vamos. Bueno. Bueno, la adición de calor la adición de calor, la entrega de calor a un sistema, a un cuerpo, aumenta su desorden porque aumentan las velocidades moleculares medias y por ello la aleatoriedad del movimiento molecular. En el caso de la expansión adiabática, por ejemplo, las moléculas están más ordenadas acá, cuando están en un volumen menor, a cuando están en un volumen mayor. Hay mayor aleatoriedad de posición, tienen mayor posibilidad de moverse. O sea, es más difícil mantenerlas ordenadas cuando
ocupan un volumen más grande cuando se produce la expansión adiabática. Entonces, supongamos un proceso de un gas ideal, un proceso isotérmico. De acuerdo al primer principio, infinitesimalmente, y recuerden, isotérmico, T constante. De acuerdo al primer principio, el calor entregado sirve para realizar un trabajo. Si se entrega una cantidad de calor infinitesimal, el trabajo será infinitesimal. Si se le entrega una cierta cantidad de calor, el trabajo realizado por el sistema será infinitesimal, obviamente. De acuerdo a la definición de trabajo, infinitesimal es P por dB, y la presión, de acuerdo a la ecuación de estado de los gases ideales, la puedo escribir como nRT sobre B nRT sobre B. Trabajando con la primera parte de esta igualdad y con la última parte de la igualdad, si pasan nRT a la primera parte de la igualdad, queda Q sobre nRT y queda a la derecha dB sobre B, N y R son constantes. No se olviden de eso, llego a eso. En el caso de un gas, está más desordenado después de la expansión adiabática libre, porque las moléculas se mueven en un mayor volumen y es mayor la aleatoriedad de posición, o sea, tienen mayor posibilidad de tener diferentes posiciones para moverse. Por lo tanto, el cambio infinitesimal de B sobre B nos da una medida del aumento del desorden. ¿Sí? Porque es mayor el volumen. O sea, cuanto mayor sea el volumen, mayor es la posibilidad de posiciones que puedan tener las moléculas. Entonces, ese dB sobre B, como les digo, nos da eso. Definimos, y eso es dQ sobre T, porque N y R son constantes. N es el número de moles que no cambia para un dado gas en un recipiente cerrado, y R es la constante de gas. Definimos el cambio infinitesimal de entropía de esa manera, de Q sobre T, para un proceso reversible, y el cambio finito de entropía en el caso particular de un proceso isotérmico de esa manera. Generalizamos el cambio de entropía de un proceso reversible, delta S, lo denotamos con la letra S a la entropía, como la integral de dQ sobre T, donde diferencia del dQ es el calor intercambiado por un sistema, ya sea absorbido o cedido, dividido en la temperatura, que puede ser constante o no. Observen, esta es más general que la anterior, porque en el caso de un proceso isotérmico, la temperatura es constante, sale, ustedes ya a esta altura del año saben integrar, sale fuera de la integral y me queda entre el estado inicial 1 y el estado final 2, la integral de Q, que es Q. Como la energía interna es S, la entropía, es una función de estado. En general, a ustedes, según el primer principio de la termodinámica, ¿qué nos interesaba? Los cambios de energía interna. No me interesaba la energía interna del gas en un dado estado, sino el cambio de energía interna. Acá también nos interesan los cambios de energía, de entropía. Ambos son funciones de estado,
dependen pura y exclusivamente del estado inicial y final, no dependen del proceso seguido por el sistema, en nuestro caso un gas ideal, para ir del estado inicial al final. No interesa el proceso, no interesa el camino seguido, sino depende del estado inicial y el estado final. ¿Por qué esta definición es válida para procesos reversibles, así como está puesta acá? Porque si no, yo no podría hacer la integración de dq. Si no conozco el camino seguido, no conozco la función q en función de t. ¿Está claro? Que son los procesos que los representamos en los diagramas PB. ¿Está bien? Bueno, esto es una manera de cuantificar el segundo principio de la termodinámica. Sí, y aquí voy, sí. Ese estado inicial y final del sistema, en 1 y 2, ¿a qué cantidad exacta se refiere? Al estado inicial. Y ya vamos a ver, al estado inicial del sistema y al estado final. Es decir, depende del estado inicial y estado final, nada más. ¿Pero de qué parte? Del De estado la del gas. energía. Del Ah, estado ya. del gas. Y ya lo vemos. Denme 5 Ok. minutos y lo vemos. Ustedes han visto que con la máquina térmica y con la máquina frigorífica no cuantificábamos el segundo principio de la termodinámica. Esta nueva magnitud que la definimos, sí. Sí. Repito, esa definición es válida para procesos reversibles. Está demostrado ahí, pero en un ciclo, como el estado inicial y final son los mismos, ¿qué pasaba con el cambio de energía interna? Vale cero. ¿Qué pasa con el cambio de entropía? Vale cero, porque al ser función de estado, en el ciclo, el estado inicial y final son los mismos. Se puede demostrar, está más abajo, ya me estoy empezando a apurar porque no me dan los tiempos. En los procesos irreversibles, como por ejemplo la expansión adiabática libre, ¿de acuerdo? Yo conozco el estado inicial y conozco el estado final. Puedo calcular el cambio de entropía usando la definición de proceso reversible, esa que está ahí, que estoy compartiendo, suponiendo que el gas ha ido del estado inicial al estado final siguiendo un proceso reversible. ¿Por qué? Porque el cambio de entropía depende del estado inicial y del estado final, no depende del camino. Como en un proceso reversible y uno irreversible, el estado inicial y final son los mismos, yo podría calcular el cambio de entropía del proceso irreversible, a ver si me entienden, suponiendo que ha ido de I a F reversiblemente, usando esa definición que está ahí, que estoy compartiendo con ustedes. ¿Por qué? Porque la entropía es función de estado. Entonces, aquí está demostrado que en un proceso cíclico el cambio de entropía es cero. ¿No? Esto lo van a leer después. Y como ejemplo particular, veamos la expansión adiabática libre. ¿Sí? Conozco el estado inicial, A, conozco el estado final, B, nada más. Supongamos que inicialmente el gas ocupaba un volumen B, finalmente ocupa un volumen 2B. En el estado inicial,
¿Sí? Ahí está representado. En el estado inicial, el estado final, la expansión adiabática libre, como les digo, supongamos que inicialmente ocupaba un volumen B, cuando se expande totalmente ocupa un volumen 2B, después de un tiempo t infinito. En el estado inicial tengo la presión en el estado inicial por el volumen nRT, un gas ideal. En el estado final, la presión del estado final, después de un tiempo t infinito, que puedo asegurar que el gas ocupa todo el volumen, 2B, el nuevo volumen nRT. Como los segundos miembros son iguales, los primeros miembros también tienen que ser iguales, matemáticamente hablando. Entonces, PA por B es igual a PB por 2B. De ahí sale que la presión en el estado final es la mitad de la presión del estado inicial. ¿Eso por qué? Porque es supuesto, por simplicidad, que el volumen total es 2B. Es lo que está apareciendo ahí. ¿Sí? En el estado inicial, volumen B, presión PA. En el estado inicial, volumen 2B, estado final, PA sobre 2. La presión. Hay una isoterma que está marcada con otro color, con azul, que corresponde al estado inicial, al estado final. ¿Está bien? Hasta ahí. Yo represento el estado inicial y el estado final. Nada más. El punto A y el punto B, en una expansión adiabática libre. Calculemos el cambio de entropía. ¿Sí? La entropía es función de estado. Entonces puedo suponer, nada más suponer, que el gas ha ido en su expansión adiabática libre isotérmicamente del estado inicial al estado final. Puedo suponer que ha hecho ese proceso reversible. ¿Por qué? Porque yo los cálculos de entropía solamente, de cambio de entropía, solamente los puedo calcular en los procesos irreversibles, en los procesos reversibles. La expansión isotérmica es reversible. La expansión isotérmica es un proceso cuasi estático y reversible. Entonces, recuerden que Q vale 0, W vale 0, porque no realiza trabajo. Además, el gas estaba en un recipiente de paredes adiabáticas. Entonces me queda, de acuerdo al primer principio, Q igual a W, delta de U vale 0 en un proceso reversible, y de acuerdo a un proceso isotérmico reversible, nRT logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. El volumen final es 2B, el volumen inicial es B, me queda nRT logaritmo de 2. El Q absorbido en una expansión isotérmica. ¿Recuerdan? Reversible. Ahora bien, como la entropía es función de estado, el cambio de entropía de los procesos reversibles está dado por esa expresión. Pero como en esa expansión, insisto, adiabática libre, cuando el gas se expandía solito, era un proceso irreversible, y llegar a los mismos estados inicial y final con los que llegaría usando un proceso reversible, yo voy a calcular el cambio de entropía del proceso irreversible A y B, estado inicial, suponiendo que ha ido reversiblemente e isotérmicamente de AB. Entonces, ¿por qué? Porque es función de estado. Los estados inicial y final son los mismos. Entonces, yo al cambio de entropía lo voy a calcular a partir de definición de
cambio de entropía del proceso reversible, y voy a obtener el valor real del proceso irreversible, porque parte del mismo estado inicial y va al mismo estado final. Bueno, hago eso. Q igual a nRT logaritmo de 2, reemplazo acá un dq, si quieren, y llego aquí, llego a la nada porque no me deja el mouse. Exacto. Llego a que el cambio de entropía será del proceso reversible y también irreversible. Q sobre T, NR, se me cancelan los T, logaritmo de 2, logaritmo natural de 2. Es mayor que 0. De un proceso irreversible es mayor que 0. Eso nos permite, bueno, decir o enunciar el segundo principio de la termodinámica en términos de la entropía, donde se tiene en cuenta la irreversibilidad de los procesos. O sea, son lo que ocurre naturalmente. ¿Por qué? Porque es un resultado experimental. El primer principio de la termodinámica no se puede demostrar. El principio cero de la termodinámica, que habla del equilibrio térmico, no se puede demostrar. El segundo principio de la termodinámica no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque son resultados empíricos, experimentales. La naturaleza se comporta así. Si se incluyen todos los sistemas que participan del proceso, la entropía se mantiene constante o bien aumenta. En otras palabras, no es posible que en un proceso la entropía total disminuya si se incluyen los sistemas que participan en el proceso. En otras palabras, el cambio de entropía del llamado universo Profe, ¿le puedo ir preguntando algo? sí, Entonces, la manera de calcular el cambio de entropía con los procesos irreversibles, por ahora, que sabemos nosotros, va a ser usando siempre un proceso isotérmico. ¿O podemos reversible. usar otro? No, podemos haber ido de I a F así. Isobárico, perdón, isocórico, isobárico. Pero es más complicado, o sea, más trabajo. Así y así. Y hubiésemos llegado al mismo cálculo, al mismo valor de cambio de entropía que si hubiésemos ido así. ¿Qué? O sea, suponemos que es reversible y de ahí Y podemos... calculan el cambio de entropía. Claro. Entonces, Claro, pero nos va a convenir siempre ir por el isotérmico. Así que podemos considerar como una expresión general del a cambio de veces sí, a entropía. veces no. Entonces, ¿qué dice el enunciado este? Todos los sistemas que participan en el proceso. El sistema interactúa con alguien. Ese alguien se llama entorno o medio. ¿Vamos bien? Absorbe o cede calor de alguien u otro cuerpo. Ese otro cuerpo es entorno. Entonces, al sistema más su entorno se le llama universo. El cambio de entropía del universo, que es la del sistema más el entorno, siempre es mayor o igual que 0. Es 0 en los procesos reversibles y es mayor que 0 en los procesos irreversibles. Es un resultado de la experiencia, que no puede ser demostrado. Se encuentra que el cambio de entropía del universo es siempre mayor o igual que 0. Igual a 0 en los procesos reversibles, mayor que 0 en los procesos irreversibles. Entonces, en los procesos irreversibles siempre hay un aumento de entropía del universo. En el caso de una expansión adiabática libre, el cambio de variación de entropía del entorno, no sé cuál es el entorno acá,
es cero porque no está interactuando con nadie, es un recipiente con paredes adiabáticas. Entonces este es cero. Es del sistema que el gas ideal es mayor que cero. Es un proceso irreversible. Si ustedes calculan el cambio de entropía del universo, si les da mayor que cero, es irreversible. ¿Mm? Y ustedes pueden decir, aquí estoy anotando, ¿sí? Está todo lo que les estoy diciendo. Ustedes pueden decir, y bueno, ¿qué tiene que ver? Ya voy a ir terminando. ¿Qué tiene que ver esto de entropía con una máquina térmica o una máquina frigorífica? Hay equivalencia. Yo les acabo de decir que el cambio de entropía del universo siempre va a ser mayor que cero en los procesos irreversibles. Y el cambio de entropía del universo va a ser cero en los reversibles. ¿Sí? Del universo, del sistema más el entorno. O sea, el sistema es el gas ideal en nuestro caso. El entorno, ¿con quién está interactuando? ¿De quién absorbe o entrega calor? Entonces, supongamos que tenemos una máquina perfecta. ¿Cuál es la máquina perfecta? Que tiene una máquina térmica, un motor que tiene rendimiento 1. ¿Está bien? Es decir, todo el calor que absorbe sirve para realizar trabajo. ¿Está claro? Sí. Nada se entrega ningún calor se entrega a una fuente de menor temperatura. No hay ningún Q cedido. Es esta. Tienen un depósito caliente a alta temperatura que entrega calor a la máquina y todo ese calor sirve para realizar trabajo. No hay nada que se entregue a un depósito, a una fuente, un foco de menor temperatura. ¿Está bien? Esa sería la máquina del rendimiento 1. O sea, el Q cedido, el Q entregado, vale 0, porque no se entrega nada. Absorbe una cierta cantidad de calor y todo ese calor absorbido se usa para realizar un trabajo mecánico. Bueno, calculemos el cambio de entropía de un ciclo, de esta máquina perfecta. De esta máquina perfecta. Bueno, el cambio de entropía en el ciclo de todo este sistema, la máquina más el entorno, entrega calor, una cierta cantidad de calor, Q cedido por esta, sobre la temperatura a la cual entrega calor. El cambio de entropía es como es un Q cedido por esta, es un Q negativo. Entonces, menos Q cedido sobre la temperatura de ese foco caliente. En el ciclo, la máquina, el estado inicial y final es 0. Entonces, el cambio de entropía para la máquina, que opera según un ciclo de Carnot o lo que fuera, al ser el estado inicial y final mismo, el cambio de entropía, acá, bueno, no lo tengo acá, el cambio de entropía vale 0. Y el depósito frío vale 0 porque no absorbe ni entrega calor. ¿Está bien? Claro. Entonces, de todo el sistema, más el entorno, el de la máquina es 0. Porque en un ciclo, el delta DS de la máquina es 0, que opera según Carnot o según es 0. El del depósito caliente, menos Q sobre T, y el del depósito frío, como no absorbe ni entrega calor, 0. Entonces me queda que el delta DS sería menor que 0. Contradice los resultados experimentales, que el cambio de entropía tiene que ser mayor o igual que 0. Claro, entonces es imposible. Contradice el segundo principio en términos de entropía.
¿Sí? El cambio de entropía del sistema aislado es negativo. La existencia de esta máquina perfecta violaría entonces el enunciado de la segunda ley en términos de la entropía. No existe. Rendimiento 1. Y No para existe y no va a terminar, existir. ¿cómo? No existe y no va a existir, digamos. Y no va a existir. Nos vamos a ¿Se, acercar, pero... ¿se acuerdan? El rendimiento de una máquina térmica según Carnot. ¿Sí? Para que el rendimiento sea 100%, TC tenía que ser 0, ¿se acuerdan? El cero absoluto es la tercera ley de la termodinámica, la vemos rápidamente. No podía, la temperatura del foco frío no podía ser 0. En otras palabras, no puede no entregar calor a un foco, a una fuente de menor temperatura, a un cuerpo de menor temperatura. Si la máquina tuviese un rendimiento de un 100%, una máquina de Carnot, esa temperatura del foco frío, del cuerpo de menor temperatura, tendría que ser 0 Kelvin. Entonces, según eso, el rendimiento sería así, pero no existe una máquina de rendimiento del 100%. Entonces, el cero absoluto es una temperatura inalcanzable. Los recipientes con 0 Kelvin no existen. Este resultado es la tercera ley de la termodinámica. 0 Kelvin es la temperatura más fría que existe, la más baja. En el cero absoluto, el sistema tiene su energía interna total mínima, cinética más potencial. Sin embargo, a causa de, ya hay que hablar de física cuántica, no es que todas las moléculas estén en reposo. Hay razones teóricas para creer que no es posible lograr el cero absoluto, o sea, no se ha llegado, no se va a llegar experimentalmente, aunque se haya alcanzado temperaturas por debajo de 10 a la menos 7 Kelvin. Cuanto más nos acercamos al cero absoluto, más difícil será acercarse más, por las cuestiones cuánticas que están fuera del alcance. Bueno, disculpen que haya ido a los piques, ya esta tarde, noche, se va a subir este apunte donde está demostrado el rendimiento de una máquina de Carnot que opera según el ciclo de Carnot y la equivalencia entre entropía y una máquina térmica o frigorífica. Lo que hablé para máquina térmica, de que es exactamente válido para máquina frigorífica en el sentido de que tampoco existe la máquina frigorífica perfecta. Hablando de máquina frigorífica perfecta que absorba calor de un foco frío y entregue totalmente a un foco caliente sin trabajo, también contradice el segundo principio de la termodinámica en términos de la entropía. No daría un cambio de entropía negativo, cosa que es imposible que ocurra en la naturaleza. Esa es la ventaja de esa nueva magnitud que permite calcular cambios de entropía y, según eso, decir si es reversible o no. Cuando digo sistema es entorno, perdón, cuando digo universo es sistema más entorno. A veces el entorno, el cambio de entropía, como una expansión adiabática libre, es 0. La del sistema siempre va a crecer. Para terminar, si ustedes juntan dos cuerpos, uno caliente y uno frío, ustedes saben que espontáneamente la transferencia de calor ocurre del más caliente al más frío. Si calculan el cambio de entropía de los dos cuerpos, de uno más el otro, les va a dar mayor que 0. Suponiendo que están aislados, que no hay pérdida de calor. O sea, la transferencia del cambio de entropía de uno más el del otro, mayor que 0. ¿Por qué? Porque es un proceso irreversible. Listo, chicos. La tarde, noche subo, yo no hago que suban los apuntes. Profe, Sí, escucho. ¿esta es la última clase teórica o nos queda una más? El